Bueno, buenos días. El día de hoy pues vamos a presentar el reporte de un caso, el cual está titulado como síndrome coronario agudo de repetición en el adulto mayor. Los autores son Giraldo Suárez María Camila, González Flores Estefanía, Hurtado Ramírez Valerio, Murillo Carvajal Ana María, Oviedo Carrillo Daniela, Román Garzón Pablo Mateo y Upegui Brito Valerio. Entonces, a modo como tal de resumen en este reporte de caso, vemos que los síndromes coronarios agudos pues son una de las manifestaciones como tal de la aterosclerosis que pues se induce mediante la ruptura o pues la erosión como tal de la placa aterosclerótica, en la cual pues va a haber una aparición de trombosis aguda que va a ocasionar una reducción ya sea súbita o crítica pues del flujo sanguíneo, es decir, una isquemia miocárdica aguda. Por lo cual pues su forma de presentación va a variar de acuerdo a esta y pues asimismo la severidad del daño de la placa, además pues de los factores como la coagulación y el estado previo del miocardio, en donde se puede encontrar ya sea una angina inestable, un infarto miocardio agudo con o sin elevación del ST o muerte súbita isquémica, que pues ya sería el del desenlace final. Entonces, en este reporte presentamos el caso de un paciente masculino de 91 años con un cuadro de dolor precordial opresivo de inicio brusco de 12 horas de evolución, que está irradiado a cuello y brazo izquierdo, que se acompañó de mareo, temblor, que son compatibles con un infarto o miocardio, y además pues refiere 3 episodios previos con la misma sintomatología. Se le realiza un EKG y unas pruebas de laboratorio, pues con la finalidad de establecer con precisión el diagnóstico y así poder ejecutar un tratamiento adecuado, el cual pues fue llevado a cabo con medidas farmacológicas sin requerimientos quirúrgicos. Encontramos que el paciente tenía además antecedentes de hipertensión, EPOC, alteraciones, alto riesgo cardiovascular, úlcera péptica y anemia macrocítica leve. Lo que queremos destacar como tal de este caso es que pues como las enfermedades isquémicas del miocardio pues presentan unas tasas altas en tanto también de defunciones y pues además de los grupos mayores de edad presentan un mayor riesgo de morir por esta causa, en lo cual pues haber tenido 3 episodios previos de infarto agudo de miocardio y sumado pues más la edad de 91 años y las comorbilidades pues y que haya sobrevivido como tal a esto es un hallazgo poco frecuente. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que el síndrome coronario agudo se presenta en un 9% de los adultos mayores a 75 años, siendo pues una de las enfermedades más prevalentes y una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Los síndromes coronarios agudos son pues una manifestación de la aterosclerosis que se van a precipitar por la aparición de trombos, que va a ser inducido por la rotura o la abrasión de una placa aterosclerótica, que puede tener vasoconstricción y pues va a producir una reducción súbita y crítica del flujo sanguíneo. En cuanto al proceso fisiopatológico, el responsable estado por la isquemia miocárdica aguda, la cual es generada normalmente por la aterosclerosis coronaria complicada, que va a ser secundaria pues a las modificaciones arteriomatosas. Los efectos trombóticos van a provocar una obstrucción en el flujo sanguíneo hacia el miocardio y pues la presentación va a estar dada por la severidad de esta obstrucción. El estado de la coagulación del paciente, si está asociada pues a vasoespasmo, el estado previo del miocardio, o sea, si ya ha tenido infartos o no, y puede presentarse como una angina inestable, como un infarto miocárdico agudo sin elevación del segmento CT o con elevación del segmento CT, o pues como muerte súbita de causa isquémica. Entonces, primero se va a formar la aterosclerosis por la acumulación de lípidos, formando pues células espumosas y pues una reacción inmunitaria que posteriormente se va a formar pues la esclerosis, que va a ser pues el endurecimiento cicatrizal de la pared arterial. Esto va a llevar a que la placa se erosione y pues haya una ruptura de esta. En cuanto al EPOC, tenemos que pues es una enfermedad muy común en nuestro medio, que la prevalencia va a aumentar con la edad del paciente, generando pues una gran cantidad de morbilidades. Esta va a ser prevenible y tratable y ocupa el 4º lugar en las causas principales de mortalidad en el mundo. Se presenta principalmente en los hombres, siendo pues con una prevalencia de 72%. Esta se puede presentar por factores de riesgo genéticos como la deficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina o ambientales
que pues el principal va a ser la exposición al tabaco, la exposición a gases o químicos y la exposición pues prolongada a ambientes contaminados o pues el uso de la leña. Los dos fenotipos más conocidos del EPOC son la bronquitis obstructiva crónica y el enfisema. La bronquitis pues está definida por la presencia de tos, esputo en la mayoría de los días por al menos 3 meses al año, durante 2 o más años consecutivos, y el enfisema va a ser pues por los espacios aéreos distales que van a estar agrandados. El envejecimiento pues va a producir cambios anatómicos que van a ser similares al EPOC, que va a ser pues un aumento del tejido colágeno, la disminución de la elasticidad, el aumento de las resistencias y pues la disminución de los flujos respiratorios. Pues debido a todo esto, se va a presentar pues en el 30% de los pacientes hospitalizados por una insuficiencia cardíaca o una cardiopatía isquémica. Dice que también pues la obstrucción de flujo aéreo surge por los grados del estresamiento, la hipertrofia del músculo liso, la fibrosis y pues la pérdida de la presión elástica debido pues al enfisema. Esto se va a iniciar por la inhalación de gases nocivos y se caracteriza por el aumento de los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos T y las células linfoides que secretan pues unos mediadores inflamatorios, citocinas, factores de crecimiento y mediadores lípicos. Esto va a ser pues muy irritante en el tracto respiratorio que va a activar los macrófagos y va pues a inducir estas respuestas inflamatorias. Bueno, entonces, como con respecto a la hipertensión arterial, ay, no me sirve esta cámara. Ay, espérame un segundo, estaba funcionando. Allá. Bueno, con respecto a la hipertensión arterial, ya está definida según la hoja como el aumento de la presión arterial sistólica que sobrepasa los 140 milímetros de mercurio y o la presión arterial diastólica que supera los 90 milímetros de mercurio. Esto se debe de hacer en repetidas ocasiones en una población de mayor a 18 años y pues ya con respecto a esto se hace el diagnóstico. Esta se caracteriza básicamente por la disfunción de las endotelinas junto a la ruptura del equilibrio de los vasorelajantes, los vasodilatadores y los vasoconstrictores, tales como el óxido nítrico y el factor hiperpolarizante del endotelio. También una parte muy importante son las endotelinas, que son unos factores vasoconstrictores locales demasiado potentes que actúan sobre el tono vascular, la excreción renal de sodio y agua y también de la producción de matriz extracelular. Las endotelinas están implicadas en la remodelación vascular y en la regulación de la proliferación celular. ¿Esto qué hace? Hace que haya una hiperplasia e hipertrofia del músculo liso vascular, haciendo que sea mucho más difícil para el flujo sanguíneo pasar a través de él. La hipertensión arterial muchas veces puede tener un curso asintomático, entonces durante mucho tiempo puede ser una enfermedad silenciosa que cuando sale a la luz pues puede ser el causante de una emergencia hipertensiva. Se caracteriza por unos aumentos bruscos de presión arterial por encima de 220 en la presión arterial sistólica y 130 en la presión arterial diastólica, causando a su vez pues un daño en los órganos diana, tales como que a nivel cerebral puede causar una encefalopatía hipertensiva y una hemorragia cerebral. A nivel cardíaco puede ser causante de una angina de pecho inestable, un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar. A nivel vascular puede causar un aneurisma disecante de aorta. Esto pues en una forma aguda. Ya a largo plazo puede ocasionar daños mucho más sistémicos, a nivel estructural del corazón, como la insuficiencia cardíaca dilatada y la cardiomegalia, que el corazón se hipertrofia debido pues, al esfuerzo que tiene que hacer para hacer que el flujo sanguíneo fluya a través de los vasos. A nivel renal, el daño es causado por una incapacidad de ellos para eliminar las sustancias de desecho del metabolismo. Esto se ve en nefropatía hipertensiva a causa de la insuficiencia renal crónica. Y con respecto a la retinopatía hipertensiva, hay una disminución de la agudeza visual y en muchos casos crónicos, pues causa ceguera para el paciente, y pues esto se da por aumento de la presión en la microvasculatura ocular. Bueno, entonces cuando nos referimos específicamente al caso del paciente, tenemos como paso principal la información básica de este. Es un señor, un paciente masculino de 91 años, caucásico, trabajador del ambiente rural hasta hace un año, que tiene antecedentes
de diferentes patologías. La primera es la hipertensión arterial primaria tratada, que se encuentra en metas, un EPOC que no es oxígeno requiriente, que tiene GOLD A, pero una disnea grado 3, un alto riesgo cardiovascular, una úlcera péptida y una anemia macrocítica leve, el cual tiene vacunas completas para COVID-19. El paciente ingresó al servicio de urgencias refiriendo un dolor precordial opresivo que tenía 12 horas de evolución, que estaba acompañado de temblores y mareos. Este dolor se irradiaba hacia el cuello y hacia el brazo izquierdo, y tenía como antecedente que era la tercera vez que presentaba estos episodios y este había sido diagnosticado anteriormente como un infarto agudo de miocardio, por lo cual es hospitalizado y se empieza a realizar todas las pruebas diagnósticas para poder realizar el diagnóstico más oportuno y poder realizar el tratamiento que el paciente requería. En cuanto a los hallazgos clínicos, encontramos que tenía una taquicardia con una frecuencia cardíaca de 118, una taquipnea con una frecuencia respiratoria de 21, una saturación de oxígeno en 90 y se encontraba normotenso. A la inspección del tórax se encuentra una respiración superficial, rítmica, con signos de dificultad respiratoria, elasticidad y expansibilidad disminuida, claro pulmonar normal, y a la auscultación se encuentran estertores y roncos basales. Además, se encuentra matidez hepática de 2 veces por debajo del reborde costal derecho y hay dolor a la palpación. Bueno, entonces en cuanto a la evaluación, las evaluaciones diagnósticas y el análisis de los paraclínicos, tenemos que al paciente se le realizó un electrocardiograma al ingreso. Entonces este electrocardiograma pues se va a evidenciar con una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto, con una frecuencia regular. También se encuentra que el eje está desviado hacia la izquierda, pero no se encuentran ni hipertrofias y los intervalos pues se encuentran normales. Tampoco se encuentra evidencia de necrosis hasta este punto. Sin embargo, se va a encontrar una isquemia que se extiende en todas las caras, desde B1 hasta B6 y toda la cara inferior. Sin embargo, en la parte de D1 se va a encontrar una T positiva y si vemos que la T en B6 está negativa, podría sugerir un hemibloqueo. También se le realizó un EKG de control a las 6 horas. Este pues tenía una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto. Este ritmo pues es sinusal, no se evidencia la isquemia que persiste en lo que es la cara anterolateral, lateral alta y septal. Sin embargo, en lo que es la cara inferior, hay signos sugerentes de necrosis porque se encontraron ondas Q. Por otro lado, también se le realizó un hemograma el 9 de junio, el cual presentó una hemoglobina de 16.4, la cual se encuentra en rangos normales, pero en el límite superior, y esto pues podría ser debido a la patología hipóxica que tiene el paciente, que es el EPOC. También se le encontró una trombocitopenia con unas plaquetas de 123.000, neutrofilia y linfopenia, que también podría sugerir infección. También se le tomó una troponina I, la cual se presentó elevada en 81.64, y pues esto quiere sugerir que hay injuria miocárdica, y como está como en sus valores máximos, también la clínica del paciente. Se tomó un hemograma de control el 14 de junio, el cual presentó una hemoglobina también en rangos normales, trombocitopenia aún más disminuida, y de igual forma neutrofilia y linfofilia, que esto pues igual va a sugerir infección, por lo que acá hay que descartar, como les dije, una infección, ya que el paciente, aunque no tiene fiebre, al ser un adulto mayor puede presentar infección sin fiebre, por lo que en la clínica se le hace un parcial de orina, se le toma un hemocultivo y un urocultivo. En el parcial de orina todo sale normal a pesar de una hematuria, que esto pues debido a la edad del paciente y pues a que es de sexo masculino, se le debe descartar una patología en la próstata. El hemocultivo y el urocultivo salieron negativos, lo que me descarta una infección, y además pues por protocolo se le tomó un antígeno de superficie de SARS-CoV-2, el cual también salió negativo.
Bueno, entonces cuando nos referimos a la parte del calendario, en este hicimos una descripción de los factores y los tiempos de la patología del paciente. Este se encuentra como anexo en la tabla 1. En este lo que tenemos es que hicimos una lista de las patologías. Primero tenemos el diagnóstico de la hipertensión arterial, que fue cuando el paciente tenía 40 años, aproximadamente en febrero de 1969 nos refirió el paciente. 12 años después fue su primer infarto agudo de miocardio, después fue que se le diagnosticó el EPOC aproximadamente en enero de 1991, junto con el diagnóstico de una úlcera gástrica. Su segundo infarto fue hace 3 años, en junio del 2018. Después tenemos que se inicia la sintomatología por la cual el paciente se encontraba en ese momento hospitalizado, que fue el inicio de la disnea a pequeños esfuerzos. Este ocurrió aproximadamente el 6 de junio. Después, al siguiente día fue que iniciaron los mareos y los temblores que acompañaban la sintomatología. Y por último, el 8 de junio, en horas de la noche, fue que le empezó el dolor opresivo, que fue el que lo llevó 12 horas después, el 9 de junio, aproximadamente a las 9 de la mañana, a consultar por urgencias, que es el cuadro sintomático que nos tiene como en el caso. El ingreso a urgencia se dio ese mismo día con un triage súper rápido, entonces más o menos media hora después fue que se realizó el ingreso, y con el primer electrocardiograma que describíamos ahora fue que se hizo el diagnóstico del infarto y que se empezó el tratamiento. De ahí en adelante se inició la hospitalización al segundo día del haber ingresado, porque pues estaba primero en observación en urgencias, y después el 18 de junio fue que se le dio de alta al paciente. Cuando hablamos de las intervenciones terapéuticas que se le realizaron para el manejo de las patologías de base que el paciente tenía, se dejó con exactamente la misma medicación y se inició el manejo para el infarto. Entonces, en esta medicación tenemos que se administra el bromuro de ipatropio con 3 puffs en la noche, losartán de 50 miligramos cada 12 horas, atorvastatina de 20 miligramos, 2 tabletas al día, asa de 100 miligramos día, el omeprazol de 20 miligramos día y carvedilor de 12.5 miligramos también una vez al día. Listo, entonces vamos a continuar ahora con lo que sería la perspectiva de nuestro paciente. ¿Por qué es importante preguntar sobre la perspectiva de nuestro paciente? Porque esto nos ayuda a conocer cómo ha sido toda esa evolución o toda esa historia natural de la enfermedad que ha tenido nuestro paciente y por ende, por ejemplo, cómo es la herencia del mismo, por ejemplo, si ha tenido observaciones y cómo son sus cuidados o cómo es el entendimiento que tiene este frente a su patología. Entonces, primero que todo, nosotros preguntamos de cómo fue su vida después de lo que sería el diagnóstico de la hipertensión y del EPOC. Entonces, pues, él nos manifestó de que, evidentemente, estas son patologías que son crónicas, ¿cierto? Que son patologías las cuales en cualquier momento se pueden exacerbar y que requieren un manejo, pues, prácticamente por toda la vida. Entonces, a él esto como que le generó mucha angustia y además, a su vez, cambios en el estado de ánimo, donde incluso llegaron a afectar su relación con su entorno inmediato. Entonces, esto quiere decir a la familia, a sus hijos, esto a su primera esposa más que todo, sí, que sería ese núcleo durante ese diagnóstico, y esto afectó negativamente su tratamiento. Y tras esto, tras el ser diagnosticado, tener problemas debido a su enfermedad y sus relaciones con su familia, llevó a que, evidentemente, su matrimonio llegara a la final, ¿sí? que se divorciaran. Entonces, él vivía en una finca con ellos se fueron y lo dejaron a él en la finca, hecho por el cual, digamos que, pues él no tenía el mismo acceso a lo que serían los medicamentos, porque pues tenía que desplazarse, digamos, mucha más cantidad de distancia y no tenía quien lo llevara o quien, digamos, podría reclamar los medicamentos. También, evidentemente, la alimentación cambió, empeoró y tras la ansiedad, pues evidentemente le dieron muchas más ganas de fumar. Entonces, ¿esto qué hizo? Aumentar su índice tabáquico. Y además de esto, pues el hecho de sentirse solo, de sentir que no tenía apoyo, todo esto llevó a que, evidentemente, él desencadenara lo que él nos refiere como una depresión, y a todo esto anterior que les mencioné, es a lo que él refiere como que es el causante del infarto, ¿cierto? De su primer infarto, que afortunadamente para nuestro paciente, este primer infarto fue tratado de manera temprana y no tuvo secuelas tan marcadas.
Y evidentemente, tras pasarle pues todas estas situaciones de que se afectó pues con su familia, le dio el infarto, todo esto él lo hizo tomar como conciencia, ¿cierto? Entonces él tomó conciencia y como que quiso mejorar todo ese pronóstico de su enfermedad. Además, él nos refiere de que gracias no solamente a darse cuenta de que tenía que cuidarse, sino también a lo que sería su esposa, que es la segunda esposa, y es quien lo cuida y le ayuda pues, a todo su tratamiento, ¿no? También pues es evidente que nosotros ante una persona que tiene un diagnóstico de una patología crónica, ya va a tener que hacer tratamiento por mucho tiempo. Evidentemente tenemos que saber cómo ha sido esa relación del mismo con las EPS y con el sistema de salud. Entonces, pues él nos habla de que ha tenido dificultades y ha tenido dificultades al momento de recibir lo que son las terapias farmacológicas. Él pues hace parte del régimen subsidiado y pues además de que ha tenido esas demoras en los tratamientos, pues él dice que el hecho de que no tenga esos medicamentos, o no haber tenido esos medicamentos, mejor dicho, durante un periodo largo de tiempo, es lo que él le desencadenó posteriormente el segundo infarto. Y a comparación del primero, pues evidentemente ya sí generó grandes secuelas en su salud y exacerbó pues toda su sintomatología, ¿no? Entonces, esto que lo condicionó a él, pues de que no podía ni trabajar, no podía hacer lo básico que debería hacer y es por esto que su familia decidió que ya deben de dejar la finca y que debían de mejor mudarse a un lugar mucho más cerca donde pudieran tener un mejor acceso a la salud y evidentemente hacer un mejor control de su enfermedad, ¿sí? Entonces, ya pues posterior a todo esto y en la actualidad, pues él nos refiere de que fue el hecho de que se haya presentado la pandemia por COVID-19 hace poco, pues digamos que a eso él le causó muchas dificultades debido a que pues el paciente pues tiene una edad avanzada, tiene comorbilidades y pues todo esto lo que llevó es a que él no podía salir, evidentemente. Y esto le causó más estrés, más vida sedentaria, más ansiedad y le dieron muchas más ganas de comer. Y pues evidentemente eso llevó a un aumento del peso y si aumentó el peso, pues aumentó mucho más su riesgo cardiovascular. Entonces, pues todo esto condiciona a nuestro paciente a que, digamos, como más, tenga que tener un mejor enfoque en todo lo que tenga que ver con su tratamiento y pues el hecho de que haya tenido COVID, haya estado en la pandemia con el COVID-19, no fue capaz o no pudo haber sido tratado por un médico en persona, porque recordemos que durante todo este tiempo las consultas eran virtuales. Entonces, todo esto, digamos que fue una condición que el paciente tuvo y pues esa es como la perspectiva que tiene nuestro paciente sobre la enfermedad. Entonces, continuando con la parte de discusión, la iniciamos dando como una especie de clasificaciones y las tablas que empleamos para los pronósticos cuando tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo. Entonces, como sabemos, los infartos se pueden clasificar de muchas maneras. Iniciamos dependiendo de su etiología, que se pueden clasificar de 5 maneras diferentes. Entonces, en este caso específicamente vamos a enfocar en las primeras dos, que el tipo 1 es el infarto que es secundario a la ruptura espontánea de la placa aterosclerótica, que es una de las posibles etiologías de nuestro paciente, y la segunda etiología que es debido a un desbalance entre el aporte y el consumo, que este es principalmente debido a situaciones como la hipertensión, que como sabemos está presente en nuestro paciente, o también situaciones de anemia, que también está presente en el paciente. Entonces, como que esas podrían ser las dos posibles opciones en cuanto a la clasificación internacional del infarto. También empleamos la escala de NIHA para ver cómo se encontraba su clasificación funcional. Como sabemos, esta mira la clasificación funcional en base a la aparición de la disnea y
dependiendo a cuánto ejercicio después es que se desencadena, yendo desde 1 a 4, 1 siendo la más leve y 4 siendo la más severa. Nuestro paciente tenemos que cuando él estaba en casa y en su vida normal, solía mantener un hija tipo 2, que no podemos decir realmente si es secundario a sus condiciones cardiovasculares o si es secundario a sus problemas pulmonares debido a la época. Sin embargo, sabemos que esta NIJA se intensificó o se agravó, obviamente durante su episodio hospitalario, llegando hasta un NIJA 4. Y en cuanto al pronóstico, empleamos diferentes tablas. Entre esas se encuentra la clasificación de Killip y Kimball, que esta la que busca es establecer la probabilidad de muerte en los próximos 30 días. Y en esta nos dio una probabilidad de 17%. Y la segunda es el Grace Score, que lo que busca es establecer el riesgo cardiovascular en los pacientes que han sufrido algún infarto agudo de miocardio, y busca su probabilidad de mortalidad en los próximos 6 meses. Y este nos dio un riesgo de 34 a 54%, que es el riesgo más alto debido a la edad que tenía el paciente y las comorbilidades que presentaba. Entonces tenemos que cuando llega un paciente con estas situaciones, el primer paraclínico que vamos a solicitar es el EKG. Sabemos que en la morfofisiología normal de un infarto, los pasos van a ser diferentes a como se ven proyectados en el EKG. Entonces en el EKG lo primero que se va a ver es una isquemia, que luego continúa con una lesión y luego se ve representado como una necrosis, que ya es la aparición del QS. Sabemos que este examen se tiene que realizar los primeros 10 minutos de atención y en caso de que sea requerido, se tiene que estar llevando para intervención percutánea mínimo los primeros 120 minutos después de que el paciente ingresa al hospital. Esos cambios son básicamente la principal manera de diagnosticar un infarto agudo de miocardio, aparte pues obviamente de la clínica. Y el principal es el supradesnivel del ST, que no está presente en nuestro paciente, pero que es como lo más certero, lo que más nos hace sospechar que este está presente. También es importante cuando estamos frente a un paciente como estos, que es un paciente que ya tiene muchos antecedentes de infartos o de síndromes coronarios agudos en el pasado, es importante siempre mandar un ecocardiograma que nos permita ver cómo se encuentra la fracción de eyección, cómo están los ventrículos, las aurículas, en caso pues de que no tenga diagnosticado una insuficiencia cardíaca y sospecharla siempre. También es muy importante basarnos o ayudarnos con las pruebas serológicas, que este sería el siguiente paso después de la aparición de alteraciones en el EKG. Entonces acá lo que se tiene que solicitar principalmente son las troponinas, la troponina I y la troponina T, que esos son biomarcadores específicos que son sensibles de la lesión miocárdica y que nos permiten esclarecer la etiología del cuadro. Debido a que si digamos tenemos una sospecha o si tenemos un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, por ejemplo, o presencia de isquemias, como era el caso de nuestro paciente, el hecho de que las troponinas estén elevadas nos permiten diferenciar de otros diagnósticos como puede ser la angina estable o la angina inestable, que en estos casos las troponinas no se elevan. Entonces, por eso es que es útil solicitar siempre estos biomarcadores. También es importante tener en cuenta cuáles son las situaciones que pueden alterar los valores de estas, como por ejemplo las lesiones renales, la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, es una patología de base que nos puede dar falsos positivos debido a que pues tiene elevada la concentración de troponina sin que exista una lesión miocárdica. Entonces, en este paciente era el caso porque él tenía una buena función renal, pero en los pacientes que no es así, entonces, y necesitamos saber si esas troponinas están realmente altas, lo que podemos optar por hacer es pedir otros biomarcadores como la CKMB, que es una isoenzima que está presente en el tejido cardíaco y que esta también aumenta su concentración cuando hay una degradación de este mismo tejido. También es muy importante tener en cuenta
cuándo solicitar las troponinas, hasta qué horas, debido a que pues si las hacemos antes o después nos pueden dar valores incorrectos. Entonces es importante siempre solicitar troponinas entre 3 y 6 horas después de la aparición del cuadro. Bueno, entonces ya poniendo pues un poquito de lado la parte patológica del paciente, algo que también nos llamó mucho la atención de este caso es que pues teniendo en cuenta lo que es la trayectoria de vida del paciente, sus múltiples comorbilidades y pues los 3 episodios de infarto, pues es realmente particular que además de su longeva edad, pues aún el paciente se encuentra en aceptables condiciones generales. Entonces, en la revisión bibliográfica que hicimos, pues varios estudios demostraron que la clave para un envejecimiento exitoso, pues podrían estar en lo que son las relaciones interpersonales, tener un buen estado físico, tener una buena alimentación, entre pues otras variables, y que estas pues debían estar instauradas no solo desde el inicio de la vejez, sino también de la juventud, incluso desde la infancia. Entonces, si tenemos en cuenta nuestro paciente, que él pues vivió en una finca gran parte de su vida, teniendo un trabajo con una aceptable demanda física y pues teniendo acceso a esos alimentos saludables, pues estas variables pudieron haber conferido un factor protector para su salud y para su estado actual. Por otro lado, si vemos pues y analizamos la narrativa de su historia, vemos que el paciente muchas veces relaciona el estado de su patología con eventos importantes en su vida, como fue pues el divorcio, el diagnóstico de sus otras comorbilidades, y pues podemos ver que a pesar de su edad y de su estado, él después del divorcio pudo encontrar otra pareja, que es su actual pareja, con la cual pues refiere tener una buena situación. Entonces esta relación puede también conferirle al paciente un factor protector. Bueno, entonces acá también vemos la bibliografía que tomamos, toda la revisión bibliográfica que hicimos para este caso. Y de último, aquí tenemos las imágenes anexas, que son los electrocardiogramas que ya pues los analizamos, y la tabla con la cronología del caso. Muchas gracias. ¿Qué es